Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Claudio Alpizar a través de nuestro programa Café y Palabras, donde la política sí importa. Agradeciéndole siempre la gentileza que tienen de acompañarnos ya en 11 temporadas, 11 años, de decirle a usted y al país que la política sí importa para generar el ambiente de discusión, de propuesta y sobre todo de conocimiento para todos los ciudadanos de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Les recuerdo que este programa usted lo puede sintonizar en nuestro canal de Café y Palabras en YouTube, al cual se puede suscribir para recibir las notificaciones de los programas futuros y también para que disfrute este programa, no necesariamente los jueves y los martes, que son los días que lo transmitimos a las 10 de la mañana, sino en el horario que a usted mejor le convenga y que más le complazca. Vamos a hablar con doña Marcela Dumani Echandi, nutricionista y docente de la Universidad de Costa Rica, y vamos a hablar de qué es la seguridad alimentaria, cuál es la relación que hay entre salud y agricultura, por qué tan importante es asegurar los alimentos nutricionales de nuestra población. Un tema más que importante que en muchas ocasiones se soslaya, se deja de lado cuando es fundamental en el desarrollo social de una nación. También ya vamos a hacer el programa en la parte importante, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Estamos iniciando el año 2025. Estamos apenas en el primer mes. Pero sin embargo, este año va a ser un año electoral, como siempre lo es, previo a las elecciones del domingo 1 de febrero del 2026. Las redes han traído un ambiente muy pesado para las campañas electorales. El anonimato en las redes y en el Internet ayuda mucho a lo que es una campaña sucia. Ojalá que los costarricenses estemos atentos a la campaña sucia, para no caer en la tentación de oír o de seguir a aquellos que van a hacer ataques infundados del honor más en las personas. Sin embargo, hay que diferenciar, como siempre lo he dicho, entre la campaña sucia y la campaña negativa. La campaña negativa es aquella donde los adversarios dicen las cosas que le parece, no avalan a alguien para ser presidente o ser diputado de la República. En ese momento, cuando está esa discusión, tenemos claro quién es el que está emitiendo el mensaje. Algún funcionario del partido que hace campaña negativa o los propios candidatos entre ellos. O sea, no es anónimo, se dice de frente, de cara. La campaña negativa, repito, tiene rostro. Y la campaña negativa es decir las cosas negativas que pueden darse en un gobierno, en un gobernante, en un partido político. Pero la campaña sucia es anónima. La campaña sucia no tiene rostro. Y la campaña sucia es baja y denigrante y en la mayoría de las ocasiones cargada de mentiras. Aquí siempre decimos que la política sí importa. Y en Noche sin Tregua, nuestro programa del domingo, decimos que es importante hacer política con P mayúscula. Por lo tanto, debemos estar atentos a esos dos eslogans para que la campaña electoral del 2026 o de cara al 2026 demuestre que nos importa la política y que queremos hacer política de calidad. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros doña Marcela Dumani Echandi, nutricionista, doctora en educación y docente de la Universidad de Costa Rica, quien aparte de eso ha investigado por muchos años el tema de la seguridad alimentaria. El tema de la seguridad alimentaria, más que un eslogan que repiten muchos, tiene un gran trasfondo social y sin duda Marcela Dumani nos va a ayudar a comprender por qué la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional. Marcela, como siempre, agradecerte tu presencia en nuestros programas. Muchas gracias, Claudio. Muy honrada de estar acá conversando sobre este tema que es para mí importantísimo. Tu pasión. Sí. Marcela, empecemos por el principio, como dice uno popularmente. Definamos seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque a veces está muy manoseado el concepto, ¿verdad? Y muy muy ideologizado, ¿verdad? De que para algunos, cuando se habla de seguridad alimentaria, alguien que toca ese tema es un izquierdoso, ¿verdad? Y cuando lo ningunea, no lo trata, bueno, es que es un carajo de derecha, ¿no? O una mujer de derecha, no le interesa la seguridad alimentaria. La verdad es que es un concepto que no debería estar ideologizado como se plantea en las discusiones políticas en los países, pero que seas vos la que nos lo defina. Bueno, la seguridad alimentaria y nutricional tiene mucho que ver con el derecho a la alimentación que está incluido dentro del derecho a la vida. Hemos querido que se reconozca propiamente el derecho a la alimentación, ¿verdad? Porque, bueno, como vamos a ver, con la seguridad alimentaria y nutricional, el asunto de la alimentación toca una serie de aristas, tiene una serie de dimensiones que no solamente tienen que ver propiamente con la salud, ¿verdad? Sino también con cómo se mueve un país en general, ¿verdad? Pero el asunto de la seguridad alimentaria y nutricional no podemos verlo como algo particular de defensa de alguna corriente ideológica porque todos dependemos de la comida. O sea, nosotros necesitamos comer y comer 3 veces al día mínimo, ¿verdad? Entonces, de eso, de que comamos y de que comamos bien, va a depender el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos. Sí, tanto nuestro potencial físico, ¿verdad? Como nuestro potencial intelectual. Un niño o una niña sin una buena alimentación no puede rendir en los estudios, ¿verdad? No tiene ese desarrollo de su capacidad, digamos, intelectual como podríamos esperar. Igual un trabajador o trabajadora que no tenga una buena alimentación no va a tener
un organismo capaz de responder a la demanda que el trabajo le impone. Pero además de eso, de la alimentación también depende nuestra capacidad para defendernos de las enfermedades, ¿verdad? El sistema inmunológico depende de eso y depende también hasta nuestra salud mental. O sea, de la alimentación dependemos todos, independientemente del país, de la etnia, de nada, del color de la piel, de, ¿verdad? Independientemente de eso, todos dependemos. Por lo tanto, es un tema que nos atañe a todos y todas. Ahora bien, Cómo llegamos, perdón, a que todos y todas logremos tener una buena alimentación? Bueno, justamente eso es lo que ha sido controversial y que por lo tanto ha sido politizado, pero en definitiva, la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con que todos y todas tengamos en todo momento alimentos saludables que respondan a nuestras necesidades, tanto nutricionales, fisiológicas, como culturales, ¿verdad? Esto es muy importante porque la parte cultural está absolutamente vinculada con la forma en que nos alimentamos y con nuestras necesidades. A eso se suma, pues, que sea una alimentación que sea inocua, ¿verdad? O sea, que no nos vaya a hacer daño de ninguna manera, ni por cosas que contenga intrínsecamente en su formulación, como cosas que adquieran el proceso de producción. iba a interrumpir porque me llamaba mucho la atención algo que decías en particular, que me hacía recordar algo que yo con frecuencia repito, que antes en las épocas de los 50 de los 60 hablábamos mucho de la palabra progreso y estaba muy relacionada a lo económico, a los recursos, ¿verdad? Un país que progresaba era un país que tenía mucha riqueza económica, infraestructura, mineral y demás. Sin embargo, el concepto fue evolucionando y empezamos a hablar de desarrollo. Después hablamos de desarrollo humano. Después le metimos el segundo apellido, desarrollo humano sostenible. Y fuimos haciendo un concepto mucho más integral de lo que representa el desarrollo. Ahora vos nos hablabas del desarrollo humano. Eh, Ese desarrollo humano en cada una de las naciones, en el caso particular, el que más nos interesa, de Costa Rica, debería tener un plan nacional del desarrollo de la salud. Y aquí es donde viene la pregunta que quisiera plantearte. Si nosotros queremos tener una seguridad alimentaria, no solamente debemos tener una producción nacional que nos asegure esa cultura alimenticia que vos nos estás diciendo. Pongo dos ejemplos muy sencillos. Cultura alimenticia, me corregís, se me viene a la mente el arroz y los frijoles, a mí personalmente, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura. Ciertamente podemos comer pastas, espagueti, pero nuestra cultura está más arraigada en el arroz y en los frijoles que en las pastas, lo que no sucede en otras naciones. Entonces, aquí viene un poco el tema de la cultura y del desarrollo. Pero entonces, cuando yo veo que hoy la mayoría del frijol que consumimos es importado y que se ha castigado al productor nacional, que cada vez hay menos productores nacionales de frijoles, y ni qué decir del arroz, que lo estamos viendo en estos años recientes, no solamente con disposiciones del actual Poder Ejecutivo, sino que también ya entró en vigencia la parte que correspondía de 20 años que ya se superaron del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y eso hace una apertura del mercado del arroz. ¿Cómo relacionamos eso, Marcela? ¿Cómo llegamos a comprender los costarricenses que en muchas ocasiones lo que más le preocupa al que menos recursos tiene y a lo mejor menos educación en este campo, lo que le preocupa es el valor del producto, no dónde se produce? Le da igual tal vez si el frijol o el arroz viene de otra nación, lo que le interesa es que sea un poquito más barato, y dejamos de lado lo que vos nos estás planteando en el grado de la seguridad alimentaria. Sí, bueno, casi siempre, ¿verdad? Este mercado internacional es muy fuerte en lo que es más importante para la alimentación de los pueblos en general.
¿verdad? Porque arroz y frijoles comemos también todos y todas, ¿verdad? Ujú. Tal vez algunas personas de un país tengan un consumo más frecuente de estos que otros, ¿verdad? Que pueden tener una gama más amplia de elección, pero casi siempre, desgraciadamente, este interés por el volumen que se maneja, por la posibilidad del manejo del mercado internacional y demás, ¿verdad? Está muy centrado en esos alimentos que son absolutamente básicos. Entonces, nos han hecho creer, ¿verdad?, que eh, importar frijoles, importar arroz, importar maíz, que el maíz fue el primero, Claudio, ¿Cierto? el primero que sufrió, ¿verdad? Porque, digamos, el deterioro en la producción nacional de nuestros granos básicos viene gestándose desde los años 80 con los programas de ajuste estructural y el maíz es el primero que sufre, ¿verdad? Luego siguen los frijoles y ahora, bueno, estamos en la época del arroz y de otras cosas más, ¿verdad? También que La yuca he oído también que es un producto que ha disminuido su producción y que es muy consumido en el país. sí, y también estamos importando, por ejemplo, papa, cebolla, ¿verdad? Que son otras cosas que son importantes para la dieta costarricense. Pero entonces muchas veces se nos hace creer que lo importado porque otros países son más eficientes, entre comillas, ¿verdad? Es más barato, etcétera. Bueno, hemos visto en el caso del arroz que no es tan cierto que siempre se logre tener un alimento más barato siendo importado, ¿verdad? Porque Sí, inclusive ha aumentado un 7% desde el momento en que se aprobó la apertura para la importación. Ya ha aumentado más de un 7% del precio original que tenía cuando se abrió el mercado. Y por otro lado, Marcela, también aquí hay otro tema que te lo dejo para que sigas en tu análisis, que es el tema de la calidad. ¿Qué tanta exacto. calidad tendrá ese arroz o esos frijoles que estamos importando? Exactamente, la calidad y también la capacidad que tengamos para responder a crisis, ¿verdad? A crisis internacionales que afectan los precios, porque no somos nosotros los que fijamos los precios de estos alimentos básicos, se definen en un mercado internacional y también se definen por conveniencias de importadores y demás, ¿verdad? Entonces, eh, realmente comprender el valor de un alimento más allá de lo económico es una cuestión para lo que no hemos sido educados, ¿verdad? Eso que decía Claudio de la calidad. ¿Qué trazabilidad podemos tener, por ejemplo, de unos frijoles que son importados, no sé, del otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo han durado trasladándose? ¿Cuánto tiempo estuvieron embodegados? ¿Cuánto, verdad? ¿Qué calidad tienen esos frijoles? Yo digo, jamás en la vida se compara la calidad de un frijol sembrado en Upala, sembrado en la zona sur, fresco, ¿verdad? Con las cualidades que a nosotros nos gusta, tanto en textura del frijol como en el caldo que producen, que para nosotros el caldo es muy importante también, ¿verdad? O sea, son valoraciones culturales que no son lo mismo para nosotros que para un país productor que no consume. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de frijoles per cápita que comen los estadounidenses es de alrededor de 1 kilo y piquito por año, Ujú. mientras que los costarricenses en promedio comemos más de 10 kilos por año, Por año. ¿verdad? Y hay otros países latinoamericanos que coinciden con nosotros en la parte Caribe, ¿verdad? Que somos frijoleros. Los frijoleros somos desde México
hasta, bueno, por ejemplo, Colombia, Brasil, ¿verdad? Venezuela, esta parte del sur también, que es comedora de frijoles, y todo Caribe, ¿verdad? Hay consumos hasta de 20 kilos por persona por año. Entonces, no es lo mismo la valoración que vamos a tener como consumidores históricos de frijoles, porque nosotros tenemos más de 7.000 años de estar en contacto con los frijoles y por lo tanto estamos absolutamente claros de qué es un frijol de calidad a un pueblo que lo siembra porque es una mercancía, porque es para exportar, ¿verdad? Porque no tiene el mismo significado ni cultural, ni ni dietético ni nutricional, ¿verdad? Que tienen esos productos para nosotros. Y una cosa que tiene también la gente que comprender es que los países que siembran granos básicos no los siembran pensando en abastecer a los otros pueblos. Los siembran para abastecer a su propio pueblo Exportan y lo que lo les que sobra. exactamente, ¿verdad? Es una tercera calidad. Son excedentes. Y entonces, cuando resulta que puede haber alguna crisis, ya sea por lo que pasó ahora, por ejemplo, los contenedores, ¿verdad? O por una cuestión climática, o por una cuestión social también, porque a veces, por ejemplo, ahora que ha sucedido que en los puertos son los trabajadores los que han estado haciendo protestas y se ha reducido la posibilidad de sacar, ¿verdad? Estos productos básicos. O, por ejemplo, lo que supe el otro día también hay un río, en este momento no recuerdo el nombre del río en Estados Unidos, que es navegable y es por donde se pueden sacar los barcos cargados de estos alimentos, ¿verdad? Que nos exportan y resulta que debido al cambio climático, ese río, al cambio climático y a otras razones ambientales, ese río ya no tiene la profundidad suficiente para que naveguen los barcos que ¿Será el sacaban. Mississippi? El Mississippi, yo creo que ¿No? sí es. Entonces, bueno, son cosas que se escapan a nuestro control, ¿verdad? Que se escapan y que nos afectan, porque y entonces es menos lo que se puede sacar, es más el precio internacional que se maneja, ¿verdad? Son cosas Pero que la gente tal vez no valora. no valora. Pero en esto que nos estás planteando, y ya yo como politólogo sacando mi especialidad, al final de cuentas, cuando se plantea un programa de gobierno y sobre todo un plan nacional de desarrollo, ya cuando los gobernantes están ejerciendo el poder, se debería contemplar un programa, sus planes para abastecer a la comunidad. Hemos tenido nosotros esos planes nacionales de desarrollo donde se coordine, porque es muy interesante. Es muy posible que en ocasiones, estoy pensando en voz alta, algunos ministerios de salud no se hayan preocupado por esta línea nutricional, esta línea de seguridad alimentaria y lo hayan dejado tal vez a disposición del Ministerio de Agricultura. Pero lo que vos nos estás diciendo, pensando también en voz alta, hace una obligación, una coordinación entre los estudios, los análisis del Ministerio de Salud con las políticas que se generan en el sector agropecuario, lo que obliga no solamente a contemplar al ministerio como el órgano central, sino a otros entes que están alrededor del ministerio, sea el Consejo Nacional de Producción o algunos otros. Hemos tenido nosotros históricamente esa frecuencia en los planes nacionales de desarrollo, en los planes de los partidos políticos cuando van a campaña electoral, ahora que vamos de cara a la campaña del 2026, se tocan estos temas porque en ocasiones solo estamos hablando de algo que es muy importante, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional y civil, pero en la alimentaria, Ujú. Recuerdo un lema de los años 70, 80 que decía, sin alimentos no hay paz, ¿verdad? Ese es otro significado
de la seguridad alimentaria y nutricional, Claudio, porque ¿Te acordás? Pero que te interrumpa, ¿te acordás? Porque tal vez los jóvenes, si nos están oyendo algunos, no tienen esa referencia. ¿Te acordás de la época de Somalia? ¿Cómo se hizo popular que la gente moría de hambre en Somalia? Hace algunas décadas. Ujú, sí, por ejemplo, nosotros, bueno, yo siento que tuvimos una secuencia de gobiernos en nuestro país que tomó conciencia de esto, porque Costa Rica, por ahí por los años 30 del siglo pasado, sufría también de una dependencia de importación de alimentos. Y empezaron a darse, de hecho hay unos escritos de los hermanos Jiménez Núñez, ujú, muy interesantes porque uno era médico, ¿verdad? El doctor Jiménez Núñez y su hermano era uno médico y el otro era agrónomo. ujú. Y entonces juntos escribían unas cosas muy interesantes Lo que estamos hablando. de las consecuencias, ¿verdad?, que podía tener para el país ser tan dependiente de la importación. Entonces, dentro, digamos, del proceso que empezó en los años 40, una de las cosas que se plantearon fue, bueno, se planteó el asunto de que los niños con hambre, porque Costa Rica, Claudio, Costa Rica, en los años 50, 40, 50, tenía más de un 50% de desnutrición infantil. Es decir, estábamos en una situación como algunos de los países con mayor desnutrición de América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, sabemos que en Guatemala hay una problemática de desnutrición, sobre todo en la población infantil indígena, ¿verdad? Haití tuvo también porcentajes muy altos de desnutrición. Bueno, Costa Rica en ese tiempo estaba mal, entonces eh, se entendió que los niños para poder estudiar viendo la escuela como un mecanismo de ascenso social, ¿verdad? Tenían que tener comida. Entonces se hizo una cuestión interesante que fue fomentar la producción nacional para tener el sustento para abastecer a las escuelas, ¿verdad? Que en ese tiempo se les llamaba algo así como cantinas escolares, para darle alimento a los niños, que los niños se mantuvieran en las escuelas. Y bueno, ahí se da el surgimiento de una serie de programas que en el país hubo, que culminan, por ejemplo, con la creación del CNP ya como tal en los años 50, ¿verdad? Y que también da como resultado, por ejemplo, los comedores escolares, los Claro. Sensinay, que todo esto había venido, ¿verdad? Como en una Estos programas evolución. PAI que llaman ahora, ¿verdad? Los programas Ajá, que le los dan mucha programas, subsistencia a los alimentos en las escuelas y colegios. sí. Y gracias a eso, Claudio, porque eh, hay colegas que trabajan en el área de educación que nos cuentan cómo hay niños y niñas todavía en este país, a pesar de que la desnutrición aquí dichosamente no es lo que era antes, aunque la inseguridad alimentaria sí ha crecido en los últimos tiempos, eso podemos hablar ahora más tardecito, pero pero el asunto es que hay niños y niñas aún hoy que su única comida durante el día es la que reciben Bueno, en los colegios, en las escuelas. Y que por cierto, lastimosamente, a algunas escuelas y colegios en estos últimos tiempos se les ha quitado la posibilidad de dar comida ujú. eh, a los niños y niñas que llegan. Bueno, el asunto es que entonces tuvimos un país que pensó en eso, inclusive el CNP tenía una infraestructura, Claudio, que es otra cosa de la que no hablamos normalmente, una infraestructura para guardar reserva, ¿verdad? La reserva no solo era
digamos, la capacidad del mismo CNP de recibir las cosechas y guardarlas en silos, ¿verdad? Ujú. Para abastecer por más tiempo y para que la cosecha se pudiera, eh, ¿cómo es que se llama? Aprovechar, ¿verdad? En su Al máximo. totalidad, Sí. ¿sí? Sino que también las reservas son parte de esa seguridad alimentaria de un país y que es muy importante, ¿verdad? Porque Y eso lo seguimos haciendo. Ahora que dijiste no, eso, me acordé de aquella película, ¿te acuerdas de los 10 mandamientos, donde el rey manda a sacar cereales y da la orden, Moisés creo que era, da la orden cuando todavía no era Moisés, cuando era cercano, hijo del rey, que mandan a sacar los cereales y todo porque había hambre en el pueblo. Entonces, me estás haciendo ese comentario y se me vino a la mente ese capítulo de la película. ujú. Nosotros en una crisis tenemos posibilidad de almacenar, tenemos almacenados productos de eso y pienso en una crisis enorme. Vos te recordás cuando empezó la pandemia, que el temor mismo de la gente a que faltaran alimentos provocó que en muchos supermercados escaseara el arroz y los frijoles, porque la gente empieza a almacenar en sus despensas. Claro, esa capacidad de almacenamiento la tienen aquellos que tienen más recursos, pero los que van con la comida día a día, dependiendo de los ingresos que tengan día a día, pues se les puede dificultar tener esa alacena bien surtida de los productos necesarios. Ahí es donde el Estado sería fundamental para la protección de toda esta población. Hemos perdido esa capacidad, Claudio, de tener una reserva de alimentos básicos eh, mínima, digamos, para 3 meses, que es lo que se aseguraría, ¿verdad? Es decir, lo que da margen para poder ir pensando en otras cosas, ¿verdad? Y actuando si hay una crisis muy fuerte. Sí, No perdona, sé, así como almacenamos dólares en el Banco Central para tener una reserva de dólares, también es fundamental una reserva de alimentos. sí. Lo que pasa es que el CNP, ¿verdad? Porque todos estos cambios que ha habido a partir de los años 80 también han estado, digamos, cambios en cuanto a a la estructura productiva del país, ¿verdad? Ha venido también emparejados con una disminución de funciones de las instituciones que nos permitían tener una mayor producción, que nos permitían tener una mayor reserva, que nos permitían también, Claudio, regular más los precios a los consumidores, porque el CNP tenía, por ejemplo, los estancos que eran Lo recuerdo. ¿verdad? En todo barrio, ¿verdad? Había un estanco donde la gente iba y compraba a granel y los precios eran regulados, ¿verdad? Poco a poco se fueron desregulando los precios también, ¿verdad? Este, y cambiando las funciones de las instituciones de tal manera que el CNP, eh, bueno, a mí me duele en el corazón ver ese edificio que fue el CNP como está. Bueno, Deteriorado totalmente. es un poco lo que ha pasado, ¿verdad? Es un gran tugurio. Sí. Y entonces, dentro de las cosas es la capacidad para almacenamiento. Alguno de esta infraestructura fue trasladada a los importadores de granos básicos y otra de la infraestructura se perdió. ¿Verdad? Desgraciadamente, pero estamos entonces en una gran inseguridad si algo sucede, por ejemplo, a los países que nos exportan esos granos básicos, ¿verdad? Un buen amigo me hacía referencia de que la ley, que el Consejo Nacional de Producción y la ley del Consejo Nacional de Producción siguen teniendo una vigencia total de la importancia que tiene esta institución. Y en muchas ocasiones, dentro del marco de ese sofoque que hay, que se ha vendido muy bien en sectores populares del déficit fiscal, alguna gente está prácticamente de acuerdo en que el CNP desaparezca para evitar ese gasto y no se dan cuenta esta función fundamental que desarrolla
en el marco de todo lo que vos nos estás comentando. Y a mí me preocupa mucho porque es aquí donde vuelvo al tema por el que te cité, el tema de la seguridad alimentaria. O sea, si nosotros no tenemos una institución que nos asegure esa seguridad, perfectamente estaremos muy propensos a caer en una crisis en la alimentación de los ciudadanos. Más que hoy, hace algunos años, una nutricionista como vos era una excepción. Hoy hay mucho nutricionista a nivel nacional, gracias a Dios, y también los hábitos de salud han ido mejorando. Pero también es cierto, Marcela, que cuando vemos los precios de muchos productos que recomiendan para nuestra nutrición los especialistas, normalmente los productos especializados, light, más saludables, son más caros que los productos como llamamos comunes y corrientes, o sea, los que son especiales para una buena dieta son altísimos. Bueno, ¿por qué te hago esta referencia? Porque también leía y comentaba con una buena amiga hace algunos días, Liliana Ramírez Carranza, que le encanta mucho esos temas, de que ahora el problema ya no es como lo planteabas antes vos, ya no es el problema de la desnutrición. Ahora, por llamarlo de alguna forma, en forma jocosa, él es el exceso de nutrición, o sea, la obesidad. Tenemos una población que se ha vuelto obesa, no solamente por la falta del ejercicio, sino también por el tipo de alimentación. Entonces, ahí viene otro proceso, no solamente de educación, sino también de acceso a los recursos para poder tener la alimentación que generan los productos claves para no estar en obesidad. Entonces, ¿cómo armamos este mapa que por todo lo que hemos conversado el día de hoy, lo que enciende son las luces rojas de nuestra alimentación en todos los campos? Sí, Claudio. Allí, por ejemplo, podemos hablar de una situación que pueden enfrentar las poblaciones urbanas y de otra situación que pueden estar enfrentando las poblaciones rurales, ¿verdad? Porque, bueno, las poblaciones urbanas requieren de sus ingresos para poder obtener la alimentación, ¿verdad? Y desgraciadamente, muchas veces en el presupuesto familiar compite lo que se gasta en alimentos, que es el rubro de mayor gasto, ¿verdad? Con lo que implica el costo de otras necesidades básicas, ¿verdad? No solo los servicios que se pagan en la casa, sino también el transporte, el vestido, la educación, ¿verdad? La salud. En este aspecto, la salud es muy importante porque también es un rubro que se perfila eh, como muy importante, ¿verdad? No solo por los costos el costo de los medicamentos en nuestro país, sino también porque desgraciadamente nuestra caja también ha sido debilitada y tiene menos capacidad de proveernos una serie de cosas que necesitamos. Entonces, este, en una población que tiene tanta informalidad, digamos, en su trabajo, que los salarios a veces andan para arriba y para abajo durante el año y todo esto, ¿verdad? Pues lógicamente que la gente va a preferir las cosas no solo más baratas, sino más fáciles de hacer. Y en este sentido, Claudio, también es importante hacer ver que, digamos, por eso yo decía que la alimentación implica muchas cosas, ¿verdad? Pero recuerdo que hace muchos años fui a México, ¿verdad? Y México, bueno, México ha sido un país que fue el primero en denunciar sus graves problemas de obesidad, ¿verdad? En la población. Y en ese tiempo que yo fui, la gente me contaba que lo que sucedía ahí era que la gente duraba tanto tiempo trasladándose de un lugar a otro, de la casa al trabajo y viceversa, ¿verdad? Que entonces, para comer, todo se había convertido en lo más fácil, que la gente estaba dejando de cocinar, ¿verdad? Porque no tenían tiempo para eso. Si dedicaban el tiempo para cocinar, quién sabe a qué hora comerían en la noche.
¿verdad? Yo siento que aquí en Costa Rica también hay un poco de eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se destina para el traslado y para otros trabajos? El trabajo que implica para las mujeres también, amas de casa y jefes de hogar, que son cada vez más, ¿verdad? Porque estamos también viendo esto de que cada vez más en Costa Rica también se están describiendo cada vez más hogares unipersonales, es decir, de Ujú. personas que viven solas y que por lo tanto recurren a comprar cosas hechas, ¿verdad? Porque puede dar pereza cocinar o, ¿verdad? Entonces, la alimentación también se ha transformado de una forma impresionante, de acuerdo con, es que no sé si esto se puede, yo digo a veces, como decía don Fernando Durán una vez, desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque efectivamente, a veces el desarrollo es de temer, ¿verdad? Porque no toma en cuenta todas esas cosas. Entonces, Pero ciertamente, en eso te interrumpo ahí. Por ahí debe tener un libro, creo que se llamaba El placer de vivir, era de un autor de origen chino. Es un libro creo que de los 60 que una vez se lo encontré a mi abuela en un armario, yo jovencillo, no lo encontré y lo leí. Y había una frase que me quedó muy impregnada, que decía que la comida es uno de los placeres más grandes que tienen los seres humanos y que no hay momento o no hay actor en una sociedad, desde los políticos más importantes, desde los empresarios o industriales más importantes, que no se detengan y saquen el rato para almorzar o para cenar. Pero en eso que vos me estabas diciendo, me da la impresión que en esta velocidad con que vivimos hoy en día, eso ya no es tan cierto para algunos sectores, ujú, donde la persona, por el trabajo, por el poco tiempo, por el traslado, por lo que sea, termina comiendo en 5, en 10 minutos, termina comiendo aquí con la computadora al frente, comiéndose una hamburguesa mientras está en una reunión. Y me imagino, vos sos la nutricionista, me imagino que también muchos de los problemas que pueden venirse y generarse en la salud y en el desarrollo de las personas no es solamente no comer los buenos productos que se deben comer para una buena alimentación, sino también el tiempo requerido. Y cuando a uno le hablan, ahora que está tan de moda estar hablando de las jornadas de 12 horas, de los largos traslados de las personas, hace unos días hablaba con una muchacha que me decía, yo duro de Cañas a mi trabajo, trabajaba ella en el aeropuerto de Liberia, 2 horas a la ida y 2 horas de regreso, 4 horas para llegar al trabajo ujú. y trabajo 8 horas, estamos hablando de una jornada de 12 horas contando las horas de traslados, ¿verdad? Entonces, aquí también viene otro tema que a mí me parece que es importante desde el punto de vista social, que no es solamente la calidad de los productos, sino la salud psíquica que se genera alrededor de tener los tiempos prudentes para comer en el ocio y no en el estrés del trabajo. Sí. Sí, esto es, digamos, es un conjunto de cosas. Yo, la problemática de la obesidad la veo como un conjunto de cosas, ¿verdad? Porque está esa cuestión de que ya no somos tan dueños de nuestro tiempo y que por lo tanto a veces tomar el tiempo que se requiere para hacer con amor una comida que esté bien balanceada, que todo esto, ¿verdad? Este, que nos permita sentarnos a comer. Claro. Claudio, una cosa muy interesante que yo logré ver con mis estudiantes, con un grupo de estudiantes con el que hablamos de esto, es que, por ejemplo, me decían, profe, es que inclusive aquellas comidas familiares que tal vez usted conoció, ya no pueden ser en las casas porque las casas son más pequeñas. Chiquitas. ¿Cuál comedor hay grandísimo para poder reunir a toda la familia, verdad? Alrededor de los abuelos. Alrededor de los abuelos y
Entonces, bueno, inclusive, ¿verdad? Inclusive hay extremos como los que se describieron en Inglaterra, que había ya gente que estaba construyendo casas sin comedor, porque entonces la gente va y come sola en En sus el cuartos cuarto. viendo la tele o cada quien llega y come ahí en una mesilla en la cocina, es rapidísimo, ¿verdad? Y solo. Entonces se ha ido transformando ese espacio de comensalidad y de Y también diálogo. era, eso te iba a decir, también es básico para el diálogo, para compartir sueños y preocupaciones, ¿verdad? También eso se ha ido estirpando de nuestra sociedad, Sí, para que veas que alrededor de la alimentación hay más de lo que estamos más. planteando en el programa de hoy. Pero me Ujú. decías vos que no querías que dejáramos pasar el tema de cómo ha crecido la inseguridad alimentaria en nuestro país. ¿Te preocupa la situación? ¿Dónde ves las mayores causas y, por supuesto, consecuencias de esa inseguridad alimentaria que estamos teniendo? Hablábamos del arroz y los frijoles, su mayoría importados, que suben de precio, y me pensaba yo cuando uno entra a una construcción o a donde hay operarios que llevan el almuerzo, normalmente es arroz, frijoles y le ponen un huevo, un pedacito de pollo, un pedacito de carne, pero es común ver en sus loncheras que llevan arroz y frijoles acompañado de algo. Bueno, ¿en qué medida esa seguridad alimentaria está en riesgo hoy en nuestro país? ¿Cuáles son las razones y cuáles podrían ser las consecuencias, Marcelo? Claudio, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, podemos verla a nivel país, ¿verdad? Que, digamos, hay clásicos de la economía agrícola como Sheckman y otros que en su momento definieron seguridad alimentaria como la capacidad de un país para producir al menos el 60% de los alimentos que son básicos para la alimentación de esa población. Ya nosotros perdimos como país esa seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque estamos importando el 90% de los frijoles, estamos importando ya, no sé, como el 70% o más del arroz, ¿verdad? Porque eso, o sea, la caída de la producción nacional y de la cantidad de productores nacionales de arroz ha sido vertiginosa, ¿verdad? Este, importamos el 100% del maíz amarillo y un porcentaje de maíz blanco también importante. Y, por ejemplo, podemos ser nosotros autosuficientes contra demanda, que no es lo mismo que autosuficientes en el sentido de poderle dar a cada persona la alimentación que se merece, ¿verdad? Ok. Pero digamos, contra demanda, nosotros somos autosuficientes en carne, en huevos, en leche, ¿verdad? Pero a la vez dependemos de la importación de la base para la alimentación de esos animales que nos proveen, ¿verdad? Estos productos de origen animal. También somos, Y hay épocas en que hace unos meses comprar huevos era imposible. Y hoy el problema es el tomate, ¿verdad? Con un precio por las nubes. sí, sí, porque también el asunto es que somos dependientes de la importación, por ejemplo, de semillas, que dichosamente está habiendo una acción de las universidades muy importante en el desarrollo, en la custodia, en la investigación de semillas criollas y de semillas mejoradas también, ¿verdad? Y de la Oficina Nacional de Semillas. Hay una acción importante en ese sentido, pero, por ejemplo, para las hortalizas dependemos en gran medida de la importación de semillas y de un montón de insumos para la producción, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, los agroquímicos y los fertilizantes son importados, tenemos precios altísimos, los productores no tienen, ¿verdad? Un apoyo, sobre todo los pequeños, no tienen un apoyo como debería darse, porque ellos son gran parte, Claudio, si Ujú. nosotros, por ejemplo, sabemos por el censo del 2014, que ya hace 11 años, ¿verdad? Ya
ya debería haber, bueno, hubo una encuesta, sí, una encuesta de, agropecuaria, ¿verdad? Hace poco, pero que reflejaba también datos pues alarmantes, ¿verdad? De algunos datos, pero el asunto es que nosotros nos alimentamos, la alimentación nuestra proviene en más de un 50% de pequeños productores y son los que menos apoyo tienen, ¿verdad? Bueno, eso Inclusive además, ahora que te oía vos, en estos días, muy preocupados en Cartago, los productores de cebolla y de papa, porque se está importando. eh, la ruta del arroz, y la verdad sea dicha, la ruta del arroz que ha planteado este gobierno es la ruta de la importación, pero no es para el arroz, prácticamente es para todos los productos agrícolas, ¿verdad? Esa es la ruta que hacia vamos. Y si vamos a depender de importar productos, el tema de seguridad alimentaria está en alitas de cucaracha desde lo que vos has planteado el día de hoy. sí, sí, exactamente, Claudio, estamos como país, ¿verdad? eh, como país y que arrastra a la población. Aparte de eso, Claudio, está el asunto del acceso a la tierra, que también es importante. Estuve escuchando el programa de este domingo pasado con la Así, cuestión territorial, y ¿verdad? de la ¿Cómo, organización cómo, territorial. cómo hacemos también, ¿verdad? Con todo esto, porque una de las cosas también que nos alarman es hay gente que le dice el recambio generacional. Bueno, también podemos hablar de una integración generacional, pero ¿qué, qué le ofrece el sector agrícola a los jóvenes? Ujú. O sea, ¿cuáles jóvenes pueden querer continuar con la producción agrícola si han visto a sus padres y a sus abuelos Pasándola mal. pasándola mal? Entonces, resulta que Hasta los mismos abuelos y padres promueven que estudien otra cosa y se dediquen a otra cosa. exactamente. Ujú. Cada vez tenemos agricultores mayores. Hace 14 años el promedio de edad de los agricultores hombres era de 54 años, ¿verdad? Ahora no sé cuál será. Hay jóvenes que están haciendo todo un esfuerzo, pero desde la propuesta agroecológica y orgánica, ¿verdad? Que están retornando al campo, pero ¿qué apoyo real se le está dando también a estos jóvenes que están queriendo hacer un cambio también en los sistemas alimentarios para hacerlos más saludables y para hacerlos menos dependientes de la importación de químicos y todo esto, ¿verdad? Ese es otro tema, ahora que tocas químicos, antes de que se nos vaya el programa y que no se nos quede por fuera. Los agroquímicos, también en la producción nacional es muy importante. Estos agroquímicos, ¿cuáles se utilizan? Porque de repente también por baratos pudieran estar nuestros productores utilizando por los costos que tienen de producción, buscando agroquímicos más baratos, pero que no reúnen las calidades y las cualidades para que los productos sean plenamente saludables a la hora de su consumo. Se hace algo alrededor de esto. Ay, Claudio, ha sido un tema complejísimo, ¿verdad? Porque eh, desgraciadamente son los mismos países productores los que exportan agroquímicos que son prohibidos en sus mismos propios países, Sí. ¿verdad? Entonces, sucedió esto hace un tiempo, ¿verdad? Con el melón, que fue eh, incautado ahí una importación de melón por estar contaminado con un agroquímico que no se permite en Europa, pero ese agroquímico es producido en Europa y exportado a nuestros países, Y no lo ¿verdad? consumen ellos, pero sí lo venden para consumo nuestro. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en algunos recuentos que se han hecho de agroquímicos, ha salido a la luz el uso de una serie de cosas que no deberíamos estar usando, que no deberíamos estar, digamos, expuestos como seres humanos a estas sustancias. Y en el país, pues existía un mecanismo bastante regulado porque en conjunción el MINAE con el Ministerio de Salud
han venido trabajando en observar, ¿verdad, Claudio? Porque también hay una cosa muy importante. Hay agroquímicos que son hechos en países que no tienen las condiciones climáticas que tenemos aquí. Exacto. Que entonces esos agroquímicos tienen que estudiarse para ver el comportamiento que tienen en nuestras condiciones. Hay muchos agricultores aquí que no se protegen como deberían protegerse, es decir, como mandaría que se protejan, ¿verdad? Que es casi parecen Como se vestía la gente en la época del COVID, sí, así, ¿verdad? Todo como bomberos. exactamente, ¿verdad? Pero aquí con los calores y la humedad y toda la cuestión, muchas veces se quitan todo y usted los ve ahí regando esos Riesgo. venenos, ¿verdad? Sin un cuidado. Entonces, a nivel de la afectación de los mismos productores, de las mismas personas que son peones agrícolas en fincas y toda la cuestión, hay afectaciones de estos agroquímicos. Así como también se ha revelado la presencia de estos químicos en cantidades muy altas y lo que es preocupante, digamos, es que sea en alimentos que se consumen frescos y crudos, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver también con que hay poca regulación a la vez, no solo en la cantidad aplicada, sino en el momento de aplicación, porque hay muchos agroquímicos que se tienen que aplicar como última vez un tiempo antes de la cosecha, qué sé yo, varias semanas antes de la cosecha o al menos una semana. Eso no lo manejo como exactamente el tiempo, pero que se debía dar ese espacio de tiempo para entre la última aplicación y la cosecha para que a nosotros consumidores no nos llegue, pero ¿quién vigila eso? El país puede tener normativas, puede tener intenciones, pero en cuanto a cantidad de gente que haga los controles y toda esta Sí, sí, cuestión, puede ser letra es muerta. complicado. Puede ser Exactamente. letra muerta hoy en día. Claudio, y una cosa antes de irnos que me interesa hablar también en relación con inseguridad alimentaria, es que hablamos de inseguridad alimentaria del país como tal, pero la inseguridad alimentaria también ha crecido en el país en los hogares, Ujú. ¿verdad? En los hogares ha crecido y se ha visto que está vinculada con trabajos inestables, o sea, la calidad del trabajo Sí. y la estabilidad del trabajo, con, Ingresos. con los ingresos, ¿verdad? Porque sí, porque hay ingresos que no se ajustan y también los precios de los alimentos que varían, País caro. Eh, caros. la gente dice siempre que el salario mínimo en Costa Rica es el más alto, lo cual es cierto, pero cuando le hablas con un agricultor te dice, ojalá tuviera yo ese salario mínimo de 350.000. Aquí trabajamos por hora jornal, entonces si trabajamos ciertas horas se nos paga. Entonces, muchos que jornalean no llegan a ese salario mínimo que está establecido, pero para empresas, para fábricas y no para el agricultor o para la zona rural, aquellos que trabajan en agricultura. ¿Sí? También tiene que ver con jefatura de hogar, ¿verdad? Se ha visto que, digamos, los hogares jefiados por mujeres, que tenemos salarios más bajos que los hombres, ¿verdad? Y que hay muchas mujeres que además, Claudio, se dedican al cuido, entonces tienen que tener trabajos desde sus casas, que a veces es muy difícil poder llegar a cerrar mes adecuadamente, ¿verdad? Y luego también una cosa importante es que, por ejemplo, la inseguridad alimentaria en las zonas rurales, la cuestión de la pérdida de tierras, ¿verdad? O sea, gente que no tiene tierra ni siquiera para producir para autoconsumo. También. ¿Verdad? Que nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Nutrición promovemos la producción para autoconsumo como una parte del derecho de la gente de las zonas rurales. Pero también, Claudio, con todo este cambio en la estructura productiva del país, resulta que antes
había siembra de granos básicos en las comunidades, había un montón de producción en las comunidades que mucha gente tenía acceso, ya fuera que el vecino le regalara algo El o a intercambio. comprarle algo más barato, ¿verdad? Pero la estructura productiva ha cambiado y en las zonas rurales mismas, y por la dinámica de que todo de la zona rural se trae para acá, ¿verdad? O sea, de ahí la importancia de los mercados locales, ¿verdad? Entonces, la gente en las mismas zonas rurales paga caro. Se están Paga desabasteciendo. caro. Ujú. Marcela, oyéndote, hay muchas tareas pendientes en este campo y es para tomar decisiones ya. No hay tiempo por el tema de la seguridad alimentaria y más. Agradecerte muchísimo, muchas gracias por habernos orientado en este tema y a futuro creo que vamos a tener que hablar más de esto. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Gracias a Marcela Dumani Echandi, docente, nutricionista, doctora en educación de la Universidad de Costa Rica, por esta conversación. Espero que ustedes nos vuelvan a acompañar el próximo jueves a ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.